¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar de lo que está pasando actualmente entre China y Estados Unidos no debe salir de la agenda por las implicaciones que tiene en nuestro país y en el resto realmente del planeta. Estados Unidos, como usted sabe, a través de Donald Trump, lanzó esta arenga arancelaria en donde se fue a más del 100% en contra de China. China que lo que respondió en primera instancia fue, pues no nos intimida y libramos la guerra que quiere Estados Unidos, y después calificó y cuestionó constantemente los aranceles que Trump ponía de forma alegre, respondiéndole en una situación similar. Trump ha empezado a bajar la guardia, Trump ha empezado ya a flexibilizar, llegan a ciertos acuerdos para retirar aranceles como pidió China. ¿Cómo leemos esto? Dicen popularmente, lo dice el gobierno de Estados Unidos a cada rato, doblaron a Trump, es el término. Trump sabe que no puede con China. ¿Cómo lo entendemos? Vamos a platicar con la doctora Carolina Hernández, profesora investigadora de la UAM, precisamente UAM Iztapalapa, que está con nosotros y siempre es un honor recibirte. Carolina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jesús. Es para mí un verdadero gusto estar contigo y con tu auditorio. No, hombre, el honor es todo nuestro, doctora. Oye, pues a ver, ayúdanos a entender un poco más. ¿Cómo ves qué pasa en este momento en la relación entre Estados Unidos y China en este punto comercial? Oye? Pues mira, como tú enunciaste, recientemente ya se están llegando a nuevos acuerdos. En días pasados se reunieron en Suiza, un territorio pues bastante neutral. No era así como hubiera planeado Estados Unidos, pero las circunstancias no le permitieron que fuera de otra manera. Y lo que nos estamos enterando ahora es que llegaron a un nuevo acuerdo comercial por 90 días en los cuales se van a reducir los aranceles de Estados Unidos y China en un 30 y un 10% respectivamente. Esto está dando cuenta de la inviabilidad del proyecto que se había trazado por parte de Estados Unidos, porque ellos creían que iban a estar en un mapa en el cual iban a reconfigurar sus estrategias igual que en el siglo XX, pero se dieron cuenta que en el siglo XXI los chinos les cambiaron el mapa y las rutas de navegación pues los confundieron a los estadounidenses. Ya no son esa potencia única con la cual alardeaban hace algunas décadas todavía, y nos encontramos con un país que no solo es más fuerte en términos productivos, sino que además tiene un discurso muy distinto con todo el mundo. Constantemente vemos reuniones o diálogos que plantean el gobierno de China encabezado por Xi Jinping con otras naciones, y el tono es bastante amigable. De hecho, he seguido algunos y los conceptos que se repiten constantemente es democracia entre naciones o mutualismo o acabar con las formas unilaterales, o sea, tienen un discurso diferente y esto les viene de tiempo atrás, ¿no? Recordemos que su proyecto económico de la Ruta de la Seda apenas está resurgiendo, pero dio frutos interesantes en siglos anteriores con la unificación de los países con los cuales estuvo dialogando, y el intercambio comercial no se hacía de una forma tan vertical como estamos acostumbrados aquí en Occidente. Oye, ese tema que mencionas, marcar esa diferencia con los Estados Unidos, ¿qué tanto te puede hablar de una nueva, sí, hegemonía? Porque a final de cuentas China llegaría a ser la potencia hegemónica en materia económica, pero de una manera distinta de buscar el desarrollo general. O sea, ¿consideras que China sí buscaría un desarrollo en general para tener ganancias con base en ello? ¿O qué tan posible es que repitiera en cierta forma los viejos usos y costumbres? Pues mira, el concepto de hegemonía surgió con mucha fuerza en el siglo XX, justo con toda esta lógica de operación que se tiene en Occidente. Ok. No estoy segura que sea aplicable a otras formas que nos quedan más lejanas, sobre todo porque en estos acuerdos siempre se está pactando que haya un desarrollo preservando independencia. Son posicionamientos a los cuales nosotros no estamos acostumbrados y con los cuales cierran, por ejemplo, en las negociaciones que hay con los países que conforman la nueva ruta de la seda,
¿O vemos este intercambio cuando los BRICS, que se han consolidado como un bloque muy fuerte, tienen como presidenta de su banco a una latinoamericana, a Dilma Rousseff, ¿no? Cuando vemos el intercambio que hay en términos educativos. Cuando se dan las negociaciones, siempre hay ejes que nos pueden dar pistas de hacia dónde van. Y la educación en todo momento está. De hecho, las becas, el intercambio que se va dando entre países, los conceptos como comprensión mutua, que es en lo que basan la felicidad, pues te dan cuenta de que hay formas distintas de relacionarse, que el comercio no tiene que tener los rasgos imperialistas a los que estamos acostumbrados, porque tampoco se han acompañado de elementos bélicos. O sea, China se ha logrado industrializar sin una sola ocupación. China se ha logrado posicionar en términos geopolíticos sin hacer una nueva base militar y el conflicto, la tensión que puede existir es al interior de su territorio por injerencia externa. Entonces creo que ahí nosotros debemos reactualizar nuestros conceptos, nuestras categorías para tratar de entender una nueva lógica que se presenta. Y no es fácil, porque yo desde el lado de la economía trato de buscar textos de teoría económica china que me ayuden a explicar su crecimiento y no hay. O sea, nos cuesta mucho trabajo ver los avances teóricos que se han hecho en un proceso de transformación acelerado y es momento en el cual nos cuestionamos por qué con tanta disponibilidad de información seguimos teniendo tan lejanos formas explicadas de un proceso que ahora nos resulta asombroso, pero que se fue gestando a lo largo de las últimas décadas. Sí, porque ya tiene años, años y años y años que los chinos comenzaron con todo este proceso en diferentes etapas, diferentes gobernantes, diferentes situaciones en el mundo, precisamente, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos de comunismo, pues obviamente nos centrábamos en la Unión Soviética como tal, y no hablábamos, por ejemplo, del liderazgo que estaba creciendo en China o cómo China iba creciendo sin. Ahora sí que hay una frase por ahí muy coloquial, doctora, que es van creciendo sin que nadie te ve venir, en pocas palabras, ¿no? Pero esa es mi pregunta. Estados Unidos, conociendo Estados Unidos, en este caso concreto, la forma como Estados Unidos ha hecho las cosas, ¿cómo se le coló China? Es decir, ¿cómo Estados Unidos se dio ante situaciones de China o cómo fue que China o cómo entendemos el crecimiento de China ante un vigilante constante como la Unión Americana? Fracasó Estados Unidos en eso, no se dio cuenta, se lo comió el mismo sistema que creó. ¿Cómo entendemos esta situación hoy? Pues mira, el patrón de acumulación de Estados Unidos siempre opera bajo formas bélicas. O sea, a China le costó mucho trabajo. Ellos comenzaron su proceso de industrialización, como tú mencionas, a mediados del siglo XX con Mao Zedong, cuando dijeron vamos a hacer un proyecto que surja de nosotros y lo primero que hay que hacer es quitar a los imperios que están aquí invadiendo nuestro territorio. Y la respuesta de Reino Unido, de Japón y de Estados Unidos fue un bloqueo económico. O sea, siempre han sido bélicos de entrada, pero ¿qué demostró Mao Zedong? Que se pueden sentar las bases de una soberanía económica sobre la cual trazar proyectos de industrialización con base en las dinámicas locales, como lo hizo Deng Xiaoping a partir de la década de los 70 del siglo XX. Y demostró que con formas más cooperativas, con distintas formas de propiedad y con una presencia estatal fuerte en la economía, los países se industrializaban de manera más sólida. De hecho, cuando Mao Zedong llega al poder, la esperanza de vida de los chinos era de 35 años. Cuando Mao Zedong se va, era de 67. Y hoy viendo los datos más recientes, la esperanza de vida en la ciudad más grande de China, que es Beijing, es superior al de Nueva York. Y para que tengas esperanza de vida, te da cuenta de que hay que tener un sistema de salud que permita estas tasas, unos sistemas alimentarios que abastezcan a la población, unos sistemas de distribución que no exacerben la desigualdad y muchos otros indicadores económicos al respecto. Los chinos porque entienden todas las limitaciones de ese indicador y no pueden basar su política en un instrumento, sino que lo hacen de manera diversificada. Y eso es lo que a Estados Unidos le costó trabajo comprender.
y en su soberbia no lo vio hasta que en 2001 China entra a la OMC y para 2008 las principales empresas en el mundo ya no eran encabezadas en la lista por las estadounidenses, sino por las chinas. Y ahí es cuando en 2008 el mundo se tambalea y dicen, a ver, ¿qué es lo que tenemos que reconfigurar? Lo intentaron hacer los presidentes estadounidenses en turno, pero China ya tenía una lógica comercial y productiva que los había rebasado. Cuando Deng Xiaoping llega al poder en China en 1978, más o menos, el PIB estadounidense era aproximadamente 8 veces mayor que el chino. Y hoy nos damos cuenta que medidos de forma más rigurosa con esta paridad de precios internacionales, el PIB chino es mayor y eso que no consideran en sus mediciones el sistema financiero. Imagínate si los chinos metieran el sistema financiero en su PIB, obviamente la diferencia quedaría mucho más evidente, ¿no? Entonces, estas formas de organizarse socialmente de forma, pues, menos verticales, les vienen también de tiempo atrás. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿qué fue lo que llevó a China a tener más de 1.400 millones de habitantes? No una tasa de fertilidad altísima en el siglo XX, sino que procuraron la vida. Cuando les llegaban las pandemias, no moría tanta gente. Y eso lo vemos ahora. Cuando se da la pandemia del COVID-19, por cada millón de habitantes murieron 2 chinos. Y en Estados Unidos la tasa fue de 2.140 por cada millón. Entonces te das cuenta de que un sistema de salud privado quizá no sea la mejor forma como tiene Estados Unidos. Te das cuenta que un sistema de salud también privado y carísimo no es la vía. Te das cuenta que esta exacerbación de un liberalismo de lo más salvaje al interior de Estados Unidos no puede ser compatible con una política de protección hacia el resto del mundo como nos ha afectado al resto de países, ¿no? Tratando de contener a China, Estados Unidos metió aranceles a muchos países, incluso a islas con pingüinos. Entonces tú dices, es una estrategia que le falló por todos los frentes, porque esa verticalidad pues no tiene el horizonte de futuro que los chinos se han planteado de tiempo atrás, porque hay un sentido de mayor Estado y de mayor colectividad y no tanto esta exacerbación del individualismo. El presidente de los Estados Unidos opera como si fuera un gran empresario, pero Estados Unidos no es una empresa. Tiene que tener una lógica realmente de Estado para poder hacer frente a sus problemas. O sea, estamos ante la evidencia de cómo debe funcionar un estado real, no un estado, pues sí, neoliberal en un momento dado, en donde lo privado, lo individual, sea la prioridad. Y en ese sentido te pregunto, doctora, ¿estamos entonces ante una redefinición de lo que es el planeta como tal, una reconfiguración o una repartición en un momento dado de intereses? Yo sí creo que es una reconfiguración. En todos los siglos se ha dado. O sea, cuando nosotros leemos los autores de las primeras décadas de siglos anteriores, todos se asombran de que están hablando del mundo de ayer, tipo Stefan Zweig o Balzac, Mm. con sus nostalgias de que todo les cambió y no entienden hacia dónde van. Nosotros ya se nos olvidó también no solo el horizonte de futuro, sino de dónde venimos. Y venimos de historias muy lejanas. O sea, el imperialismo, la hegemonía, como la conocemos ahora, y todas estas formas de dominación mundial que surgieron en Inglaterra no son tan longevas, tienen poco tiempo. De hecho, el imperialismo lo conocieron por primera vez los mismos habitantes del Reino Unido. Si no hay que preguntarle a los irlandeses y a los escoceses cómo vivieron el proceso de industrialización de Inglaterra. Y hasta la fecha son conflictos que no se resuelven en estas latitudes, ¿no? Entonces yo creo que estamos en presencia de un reacomodo genuino porque también el siglo XX se acompañó de tasas de educación y de diálogos mucho más eficientes. O sea, en el siglo XXI tenemos la posibilidad de dialogar con personas en otros continentes con usos horarios completamente distintos y podemos dialogar.
De hecho, las marchas que se presentan ya son globales, o sea, hay una conciencia global porque el sujeto, a diferencia de cómo lo conciben los estadounidenses, no es un individuo, sino es una comunidad. Y ahora en este encuentro entre la CELAC y China, el sujeto que se presenta es la humanidad, o sea, se hace mucho más complejo ahora sí que el sujeto para proyectar un verdadero sentido de futuro que no esté basado solamente en la guerra, porque si te das cuenta cuando lees los diarios occidentales, hay conflictos bélicos en todos lados. De hecho, te encuentras a personas muy irresponsables haciendo reportajes de cómo sobrevivir a la guerra, cuando esos eran elementos del siglo XX que juramos no repetir. ¿No? Entonces, cuando hay países donde el diálogo es distinto, donde se tiene la hegemonía y perdón, los contrapesos que hacen frente a esa hegemonía, sobre todo estadounidense con origen europeo, entiendes que otros mundos realmente son posibles, ¿no? El territorio es muy vasto, no se termina en el G7. Y la historia universal no comienza con la revolución industrial inglesa, sino que hay que dialogar más y proyectar escenarios de futuro más complejos en el sentido de que tengan más determinaciones, una pluralidad en sentidos, pues, más amplios. Me encantó esa frase del G7, te soy muy honesto. Oye, en ese punto, doctora, finalmente, o bueno, ¿cómo consideras que Estados Unidos va a asumir este papel? Es decir, ya lo has descrito de manera, si me lo permites, magistral. ¿Cómo va a asumir su papel Estados Unidos? Porque como bien dices, históricamente se da, son procesos que se van dando, pero ¿qué esperamos de Estados Unidos más allá de esta cuestión arancelaria de Trump o esta postura, sobre todo con lo que vemos hace unos días, en donde se reúne China con Rusia, en donde se reúne China con los BRICS, en pocas palabras, y con la CELAC también? Pues mira, a mí sí me gustaría distinguir a Estados Unidos, porque es muy distinto el gobierno estadounidense al pueblo estadounidense. El Totalmente. pueblo estadounidense lo está pasando también muy mal. Lo vemos con sus tasas de desempleo, sus problemas que van creciendo en términos sociales, no solo por el racismo, la desigualdad y toda la violencia propia de un estado imperial, ¿no? Pero el imperialismo les está llegando al interior. Entonces, yo confío en que también se dé un proceso al interior de Estados Unidos que dé cuenta al mundo de que no es una unidad, que hay muchas contradicciones al interior y que el pueblo estadounidense tampoco lo está pasando bien, pero hay una clase gobernante que se asoció con los grandes empresarios a nivel mundial que son los que están resintiendo el auge también chino, pero también están resintiendo los procesos democráticos en el sur global en general. Entonces, espero que el gobierno estadounidense ahora con este acercamiento y esta comprensión de otras formas, al menos por 90 días, pueda estar más atento a las limitaciones que tienen en el siglo XX. De hecho, en el siglo XXI. De hecho, México lo trató bastante mal en términos de aranceles, ¿no? Nosotros muy solidarios como somos siempre, dijimos hay que trazar un plan México porque es necesario reindustrializarnos, pero ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, porque el mundo se está configurando en bloques y lo vamos a hacer con la mejor manera y no lo entendió al principio. Le costó muchísimo trabajo entender esta propuesta de López Obrador y hasta apenas con Claudia Sheinbaum me está diciendo, tienen razón, no me puedo industrializar o reindustrializar yo solo. Pero ahora vemos que China llega con otras formas con otros acuerdos. Revisaba los tratados comerciales que tienen con países latinoamericanos como Nicaragua, como Costa Rica y otros como 5 países y los punteos de diálogo son muy distintos y son muy sensibles a las necesidades sociales, porque cuando se firman acuerdos creemos que son solo en abstracto los países o las banderas, ¿no? Que van las barras y las estrellas a firmar acuerdos y no una clase gobernante que representa a empresarios, a trabajadores, a población civil en general
hacer estos acuerdos. Entonces, yo confío en que sí va a haber una transición más tersa de lo que se pronostica, porque el gobierno estadounidense habla mucho, pero no le ha salido nada. Entonces, cuando leo la prensa, me despierto, no sé si porque soy muy optimista, pero digo, esta transición no va a ser tan bélica como se nos ha planteado en otros momentos, porque la correlación de fuerzas no está tan inclinada hacia Estados Unidos esta vez, sino que ya hay un proceso dialéctico que empuja hacia nuevas formas para hacer este reacomodo mundial. Y querida Carolina Hernández, doctora, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti. Yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jesús, y saludos a toda la comunidad.